Buenas noches, le damos la bienvenida a esta edición estelar de Noticias Repretel desde el sector de Corralillo de Cartago, específicamente de la localidad de San Joaquín, donde esta tarde se localizó el cuerpo de un hombre de 47 años, quien fue reportado como desaparecido desde el día sábado. Se trata de este trabajador o peón agrícola quien aparentemente fue a sus vecinos sin resultados hasta el día de hoy, cuando un familiar presenta la denuncia ante el OIJ y posteriormente se inicia la búsqueda acá, las autoridades judiciales inician la búsqueda específicamente en la vivienda de esta persona de 47 años y lo localizan debajo de su vivienda. Aparentemente esta persona fue asesinada con un arma blanca y presenta, por lo menos entre la información que se maneja extraoficialmente a esta hora, le faltan algunos de los dedos de una de sus manos. Sobre los sospechosos, se trata de un nicaragüense quien se encuentra en fuga. Este aparentemente estaba dentro de la vivienda el sábado en horas de cuando llega la víctima a su casa tras participar de una actividad en la comunidad para recaudar fondos para esta comunidad de Corralillo de Cartago, y encuentra a esta persona con su compañera sentimental. Se da una discusión, se da una pelea, el nicaragüense se retira y posteriormente pues ya no se sabe más del hombre de 47 años, identificado como Víctor, y hasta el sin duda una situación que ha conmovido al pueblo de Corralillo y de San Joaquín, como mostramos en estas imágenes donde se ve toda la comunidad pues consternada y pendiente de lo que ocurrió con esta comunidad. Conversamos con varios de ellos, incluso con familiares de don Víctor, y esto es lo que nos comentaron. Él, digamos que no, que había llegado de una actividad y que tiene un altercadillo supuestamente con un nicaragüense. Que conviví con él, entonces lo desalojaron, sacaron al nicaragüense y él se quedó ahí, digamos, con la muchacha. Y ahí no sabemos nada hasta ahora que supuestamente ya apareció, supuestamente ya fallecido. Es que es de sorpresa porque nosotros anduvimos por todo lado buscando y que no encontráramos nada. ¿Se imaginaron increíble que estas personas eran capaces de esto? Sí, de eso lo imaginamos desde el principio. ¿Cuánto tiempo él de convivir con esta señora? Ya tiene más de un año. Más de un año. Sí, ya tenía tamaño rato. Sí, una persona muy excelente. Dice que le gustaba mucho colaborar con la comunidad. Sí, a él le gustaba mucho colaborar. Pero nos tomó de sorpresa a todos porque era una excelente persona. A nadie molestaba. Él pasaba a pasear y andar, en veces salía, en veces se quedaba en la casa. Y ahí ve lo que le fue a tocar a ese pobre muchacho. Es una injusticia eso. Claro. Aquí en Costa Rica, ¿sabe qué es lo que hace falta aquí en Costa Rica? Una ley bien buena, que pesquen estos individuos y los hagan pagar. Él con nosotros siempre lo invitamos a ir a la Semana Santa a comer, a mi casa con mi familia. Y esto en sí me ha dolido demasiado, porque una persona muy especial. Aquí en el pueblo todos lo queríamos, pero jamás íbamos a esperar esta impactante noticia. Y bien, ¿cómo es que se dieron estos hechos? El sábado a eso de las 2 de la mañana, el señor Víctor Fonseca regresaba a su casa tras compartir con la comunidad en una actividad donde estaban recolectando fondos. Posteriormente encuentra dentro de su vivienda a su compañera sentimental y a este peón agrícola nicaragüense. Se genera una discusión, una pelea, el nicaragüense se retira y queda la pareja en la casa y posterior a ello no se nada de don Víctor Fonseca. El día de hoy, que cuando se da la alerta a las autoridades del OIJ, se inicia la búsqueda y se logra pues dar el cuerpo dentro de la vivienda. El cuerpo está debajo de su cama, de donde compartía con su pareja, con la cual tenía un año de vivir, y según las autoridades judiciales, de las manos, aparentemente presenta varias heridas de arma blanca. También decirles que a eso de las 5:30 de esta tarde se logró la captura de la mujer, de la compañera sentimental de don Víctor Fonseca, y permanece hasta ahora a las órdenes de las autoridades judiciales. Esto es lo que comentaron las autoridades judiciales sobre el tema. Ese mismo día, el sábado, él mismo tuvo una actividad y la persona pues tuvo un problema, un conflicto pasional, que al llegar a la casa tuvo una discusión con su compañera sentimental, también debido a un problema sentimental con otra persona, y efectivamente pues los familiares lo que alegan es que del sábado no logran tener noticias de esta persona.
los oficiales del OIJ de Cartago logran realizar algunas diligencias previas y el día de hoy, al hacer un abordaje totalmente en la vivienda de esta persona, la vivienda no se encontraba nadie, logran realizar una búsqueda de algunos otros elementos y detectan que efectivamente dentro de la vivienda, debajo de la cama, hay un hallazgo del cuerpo de una persona masculina. Y bien, a esta hora las autoridades policiales de la Fuerza Pública ya tienen alertado a todo el país con respecto a la situación de este nicaragüense para que sea detenido en el lugar donde sea sorprendido, mientras que en la vivienda donde se dieron los hechos las autoridades judiciales continúan con el levantamiento del cuerpo y demás pericias judiciales. Jerry y Yenani, volvemos con ustedes al estudio principal. Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Hernán, por este reporte desde Cartago. Un adelantamiento indebido habría causado que una patrulla con 3 policías chocara de frente contra un tráiler en Tárcoles. El conductor del furgón relató a Noticias Repretel que no pudo esquivar el pick-up que venía de la zona sur del país. El camino lo iniciaron desde Puerto Jiménez de Golfito a la 1 de la madrugada. Finalmente debían llegar al Ministerio de Seguridad a una capacitación. Cruzaron el puente del Tárcoles y 300 metros después, a eso de las 5:30 de la mañana, chocaron en una curva contra un tráiler al salirse de su carril. El conductor era el oficial Iber Cascante Ruiz, de 50 años. Tenía 22 años de servicio para la policía. Ingresó el 1 de agosto de 1994 y trabajaba en la delegación de corredores. Junto a él viajaba como acompañante el oficial Greivin Delgado Mata, de 38 años y 10 años de servicio para la policía. Ingresó el 16 de abril del 2005 y trabajaba en la delegación de Puerto Jiménez. Familiares del oficial Greivin llegaron al accidente tiempo después. Él amaba lo que hacía, inclusive hace unos meses él fue trasladado a la Policía de Frontera en Canoas, que era el sueño de él trabajar. Sin embargo, por el administrativo ahí de puestos, de propiedad y esas cuestiones, lo devolvieron a la plaza y bueno, regresó al pueblo. Greivin era siempre quien conducía, pero esta vez el carro lo llevaba su compañero. Y generalmente a él lo manda mucho por la experiencia que tiene en el manejo y el conocimiento en San José. Bueno, hoy no era él que traía la patrullita, ¿va? Era el compañero y desgraciado. Era el siempre en las actividades familiares, en la casa asistía, era una persona demasiado cariñosa. Camino sobre la línea amarilla que divide los dos carriles. Según la Policía de Tránsito, justo acá es donde la patrulla de la Fuerza Pública con los 3 ocupantes carril mejor que el conductor del vehículo pesado para describir lo que ocurrió. Yo vengo ahí cuando veo ese carro que viene de frente mío, la patrulla, que cuando yo la veo nada más, yo no pude hacer nada más cuando lo vi fue de frente, nada más. Cuando para un muchacho y me dice, muchacho me dice, fue la que me rayó a mí ahorita en la vuelta, me dice, esa patrulla vea dónde paró, me dice, nada más. Eso fue lo que él me dijo. Me dice, yo le sirvo de testigo, me dice, porque él fue que me rayó a mí y vea, te invadió el carril y me dice, ¿y dónde quedaron, va? El conductor del tráiler venía de la mar de Punta Arenas y se dirigía a con el camión, además que es de donde se regó el diésel, entonces me hizo sacado la vida. ¿Usted en ese momento se va a ver a los policías, los atiende? No, yo me llené de nervios en ese momento, donde me llené de nervios, paró un carro frente mío, a la par mía, y yo le dije que le ayudara a la policía, porque uno estaba pidiendo. Entonces yo empecé a parar el carro y ellos me dicen, llame al 911, le digo, sí, claro, llámelo. En la patrulla también viajaba en los asientos de atrás el policía Juan Molina Gustavino, de 47 años, 25 de ellos de servicio a la Fuerza Pública. La capacitación a la que se dirigían era en la Escuela Nacional de Policía. Sí, yo venía adelante, sí. ¿Y de dónde venía usted? Yo de Parrito, sí, vamos para la academia. Sí.
¿Ellos venían a lo mismo que usted? Sí, igual. Sí, yo pasé recogiendo al jefe mío allá a Caraganao. Sí. ¿Qué tenían ellos hoy? ¿Una capacitación, algo así? Siempre están en una capacitación en la academia. Los dos oficiales que fallecieron eran vecinos de La Esperanza de Río Claro de Golfito. El Ministerio de Seguridad se encargará del traslado de sus cuerpos a la zona sur. Un bus chocó el tren esta tarde a un costado de la estación del Pacífico en San José. 45 personas fueron valoradas y 2 pasajeros sufrieron golpes leves. Esta cámara de seguridad captó el momento. Un bus de la ruta de Cristo Rey se le metió al tren y 45 personas se llevaron el susto de sus vidas. Los pasajeros recibieron atención, 2 presentaban golpes leves. El accidente ocurrió antes de las 4 de la tarde a un costado de la estación Al Pacífico en San José. Fue un momento horrible, ¿verdad? Yo venía como durmiéndome, lo único que sentí fue un golpe horrible. De hecho, el tren como que movía el bus así y ya lo iba a volcar, solo la mano de Dios que estaba ahí con nosotros, porque era para que quedáramos ahí todo el mundo. De pronto sentimos el golpe, nosotros venimos en la parte de atrás y cuando veo que el tren viene sobre el bus y lo movía muy fuerte y yo sí miraba el muro donde íbamos a dar, o sea, si el tren no se hubiera detenido, nos da contra el muro. El tren y el bus fueron retirados rápidamente del lugar para evitar presas. Los pasajeros aseguran que la pitoreta del tren se escuchó claramente antes del accidente. Una mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual también insiste en que no recibió ayuda de la fuerza pública. Ella y su amiga acudieron a las autoridades a presentar una denuncia y les dijeron que nada se podía hacer. Una simple caminata con una amiga del barrio terminó en un susto para una vecina de Mercedes Norte de Heredia. Un hombre intentó abusar de ella sexualmente. Según contaron, la persona a quien no lograron identificar, sí logró llegar a tocarla. Caminando para la casa de una amiga y me pasa un muchacho al frente y camina un poquito y luego se devuelve y yo pensé que me iba como a robar el celular, entonces yo lo agarré más fuerte y nunca me hizo como a intentar quitar el cel, sino lo que hizo fue que me agarró la cadera y me intentó bajar el pantalón. Y como no pudo, lo que hizo fue como que intentó meterme las manos adentro del pantalón y así, y jalarme hacia donde estaba él. Entonces yo lo empecé a golpear y ya él entonces salió corriendo. El incidente se dio cerca del colegio técnico de esta comunidad el viernes anterior por la noche. Y lo que más lamenta es la negativa de ayuda de parte de la fuerza pública. Dijo como que ella no podía hacer nada, que yo me tenía que saber el nombre de la persona que me había hecho esto y casi que dónde vivía y todo. Y yo no cuento con esa información porque ni siquiera sé quién es la persona. Entonces nos dijo que lo más que podía hacer era como tomar una descripción ahí de cómo se veía el muchacho y decirle a los compañeros que andaban en la patrulla que si lo veían por ahí, como que lo regañaran, así nada más. Noticias Repretel visitó la fuerza pública de esta comunidad para conocer su versión, pero vía telefónica el oficial a cargo aseguró que no podía referirse al tema. Más recientemente, una mujer en Heredia también sufrió por estos mismos motivos. Me asustó mucho, entonces yo empecé a correr y él corrió detrás mío y yo lo volví a ver y él venía detrás mío, entonces me asusté y me volví y traté como de detenerlo, pero él me agarró del cuello y me tiró como a un charral y me quebró la rodilla y me dislocó el hombro. Ella salió a hacer su caminata mañanera, algo que volverá a pensarlo 2 veces para volver a hacerlo. Otra onda tropical afectará al país mañana martes. Las fuertes lluvias se presentarán principalmente en el Pacífico. Al menos esa es la estimación del Instituto Meteorológico Nacional. El fenómeno se presentaría después del mediodía y se mantendrá hasta las 7 de la noche aproximadamente. Esta
nueva onda tropical, que sería la número 16, que estaría pasando sobre el país durante este día martes. Estaría pues generando afectaciones principalmente durante la tarde en las regiones del Pacífico e inclusive trasladándose un poco dicha actividad lluviosa fuerte a primeras horas de la noche. No obstante, pues su inestabilidad también podría afectar eventualmente a algunos sectores acá del Valle Central. El quinto encierro de Fermines fue 4 corredores, eso sí, tuvieron que ser atendidos por golpes. Duque, el perro macheteado en el hocico y que se recupera milagrosamente, tiene casi 200 peticiones de adopción. Por una parte, eso por lo menos alegra que hay 200 personas o familias que quieren hacerse cargo de él. Sin embargo, el tema del maltrato preocupa a rescatistas y expertos porque cada vez hay casos más graves. Desde el día que entró a la clínica, él entra con un espíritu, se le nota unas ganas de vivir, ¿verdad? No hay duda que Duque dejó claras sus ganas de vivir. Un guerrero, como dicen veterinarios y rescatistas. Tanto así que con su ejemplo ya hay casi 200 personas interesadas en adoptarlo por medio de la página de Vida Animal Comunica. Tras el salvamento el viernes anterior, Duque logró recibir la ayuda adecuada y podrá llevar una vida casi normal. Va a poder comer normalmente por sus propios medios, probablemente vaya a hacer algún reguero o algo así, ¿verdad? Pero de ahí en fuera pues no va a haber mayor complicación. Existe la posibilidad de que se haya perdido el sentido del olfato, ¿verdad? Pero realmente esto no es algo que vaya a poner en riesgo su vida, ¿verdad? Este caso le está dando la vuelta al mundo. Ha dejado sino también otros. Muchas personas que ni siquiera siguen páginas de animales ni nada se han involucrado en el caso. Costa Rica entera y el mundo entero tiene que darse cuenta qué está pasando en este país en estos momentos con el maltrato hacia los animales. Negativo, los pedidos de ayuda incrementan y no podemos dar abasto. Pero el caso de Duque no es único. Un tipo de maltrato que aún no se ve como tal es el que provoca que en Rescate Animal Soave tengan estas especies de monos, perezosos y otras. Para que estas crías estén aquí, evidentemente hubo inescrupulosos que mataron a sus madres. Entonces ahí se pierde el potencial y también a la hora que sacan el animal, el bebé, también lo ponen en riesgo. Es muy difícil criarlo, es muy difícil volverlo a reinsertar al bosque. Entonces es un proceso muy largo y muy caro y también es un tipo de maltrato que se le está causando a la vida silvestre en este país. El maltrato animal es un tema que ha permanecido vigente desde el 2010 aproximadamente. Sin embargo, el país carece de una ley que realmente castigue y prevenga este tipo de conductas. No sé qué necesitan ver, qué otra atrocidad más que un machetazo en el puro hocico de un animal o quemados todo el cuerpo como la perrita que hoy salió en Pérez Celedón, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué necesitan para que ellos reaccionen? Mientras tanto, la sociedad civil seguirá esforzándose por denunciar y atender estos casos, con el apoyo de veterinarias privadas y el de particulares. El país sigue a la espera de una ley contra el maltrato animal para evitar que haya más duques que tal vez corran con la misma suerte. En apenas 2 semanas, 54,000 ciudadanos han dado su firma en aporte y en apoyo al referéndum para la ley contra el maltrato animal. Con estos datos, la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales espera cumplir con la disposición del Tribunal Supremo de Elecciones y obtener 160,270 firmas. Este lunes, un grupo de voluntarios recorrieron centros comerciales en busca de apoyo. De cumplir con los requisitos, el Tribunal de Elecciones podría hacer el llamado a votaciones en el primer trimestre del próximo año. Sí, yo creo que es bastante importante porque los animalitos no tienen voz, ellos no tienen manera de defenderse ni nada y está en manos de nosotros, ¿verdad? Sí, es demasiado importante porque a la forma, bueno, yo creo que la forma en cómo se está tratando a los animales va a influir mucho en, qué sé yo, un asesino o una persona, ¿verdad?, que tenga problemas empieza por ahí, entonces súper importante.
La fuerza pública rescató a un perezoso cuando una familia lo traía desde Limón en una caja de cartón. Aquí estamos observando las imágenes. Al animal lo llevaron al SOAVE, donde lo están cuidando. El hombre tuvo que declarar en los tribunales de Heredia y se expone, escuchen ustedes, porque hay multas, hay sanciones, se expone una multa de entre 10 y 60 salarios mínimos o también de 6 meses a 1 año de prisión. Él dice que prácticamente lo que quería era cuidarlo porque se lo había encontrado. Sin embargo, eso habrá que determinar si en efecto así sucedió. Hay que someter un proceso para determinar si fue que lo encontró o bien que lo sustrajo. Recordemos que la Ley de Conservación de Vida Silvestre, propiamente el artículo 93, dice que es prohibido cazar o trasladar este tipo de especies. El nuevo reglamento de tránsito le permite a usted apelar y cancelar multas por mal estacionamiento en las municipalidades. Antes, eso sí, de ir a pagar su marchamo al Instituto Nacional de Seguros. A partir de este año, tras la publicación del reglamento de la nueva ley de tránsito, ya no es obligatorio pagar en el INS las multas por parquímetros o las de COSEBI. Pero eso no significa que se le otorgará el derecho de circulación si usted está moroso o que ya no las podrá pagar en el INS, sino más bien que tendrá la opción de ir a las municipalidades a hacer los pagos o bien a proceder con algún reclamo o apelación. Aquellas personas que decidan no pagarlo, junto con el marchamo, tienen que presentarnos una certificación de que no tienen deuda al momento del pago para poder extenderles el marchamo. Entonces, lo único sería que en uno hace un solo trámite, en el otro hace 2 trámites, ya sea porque va a apelar el parte, porque no está de acuerdo, porque no le alcanzó el dinero. Una vez canceladas las infracciones, deberá volver a las oficinas del INS y cancelar su marchamo. La Asociación de Alcaldes confirma que hay capacidad para estos trámites. Pues efectivamente las municipalidades cuentan ahora con toda una plataforma extensa de cobro, la cual pasa desde que usted vaya a la municipalidad, en el horario de atención a sus cajas, puede hacerlo vía los bancos. Según el INS, 94.815 dueños de vehículos aún no han pagado el marchamo de este año. Los trabajos en el paso de nivel de Paso Ancho estarán listos en la primera semana de agosto, esto según el CONAVI. Las obras se concentran en las rampas de acceso y en la rotonda. Este lunes se abrieron 4 de los 6 carriles en circunvalación. Para los conductores y vecinos el avance de las obras es un alivio por las presas que generaba. Sí, claro, yo creo que eso es parte de lo que el país necesita día con día. Lástima que no se tomen las predicciones necesarias porque ahora se van a acumular más vehículos. Ojalá que realmente sirva de bastante esta apertura de esta radial. Sí, señor. ¿Qué ha sido lo más difícil como vecinos? Uy, soportar los polvazales. Tremendo, viera qué barbaridad de polvazales. La nueva ruta de 2 kilómetros hacia la terminal de contenedores en Moín de Limón tiene un costo de 71 millones de dólares. El camino genera polémica entre el gobierno, los diputados y también vecinos de la zona. Que es una ruta que no nos beneficia nada a la comunidad. El proceso nosotros no nos dimos cuenta. Esto es desarrollo, esto es como algo que están haciendo y se va a hacer grande y es grande ya, porque ya los carros no caben en las calles aquí. Eso a Costa Rica le huele otra vez a trocha. Tenemos de ahí una trocha a 2, 71 millones de dólares, están hablando de una estación. Es un proyecto particular que uno pueda asociar a un costo por kilómetro. Ruta 257, extensión 2 kilómetros, valor 71 millones de dólares. El precio, la contratación y la zona donde se hizo. Es un humedal, había muchos animales, ahora los animales andan por aquí cerquita porque se les quitó mucho la donde ellos vivían. Más de una persona por X motivo, sea envidia o llámese como se llame, no quiere que el país desarrolle de la forma que tiene que desarrollar. Esta vía, que servirá como acceso a la terminal de contenedores de Moín, genera polémica.
Ya el manglar está destruido. Ahora el país está comprometido y obligado a construir esa carretera, porque está en el mismo contrato que firmó el país con la APM Terminals. El proyecto pues tiene el costo que tiene por un viaducto de 30 metros de ancho y 1 kilómetro de longitud que se debe construir con una elevación de 6 metros sobre el nivel actual de la carretera. ¿Ya para qué? Como decimos en Limón, too late. ¿Ya para qué? Ya hicieron el daño, ya partieron el humedal Cariari en 2 partes y ya para qué van a hacer la carretera elevadas. El Congreso valora investigar este caso en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Ya pasaron 5 años desde aquel 11 de julio de 1991 cuando el eclipse de sol nos sorprendió aquí a los costarricenses. Ese día el país estuvo a oscuras durante 5 minutos y, por ejemplo, las gallinas se durmieron confundidas y cuando pasó el fenómeno natural, los gallos, también confundidos, cantaron. 2:01 de la tarde del 11 de julio de 1991. Era un jueves y a esa hora iniciaba el eclipse de sol, esperado por todos los costarricenses. El día amaneció nublado y en algunos sectores hasta llovía. Sin embargo, a las 12 un radiante sol reinaba. A las 2 oscureció. Se dejó de temer, por decirlo así, a los eclipses. Para mí en ese momento en Costa Rica fue ya cuando dejó de temerse a los eclipses, cuando ya se sacó todo lo que era el sentimiento mágico de un eclipse, de que hacían daño, de que nacían los niños manchados y todo eso. Para mí ese fue el año en que eso se terminó, porque ya la gente comprendió que eso es simplemente un fenómeno natural, que puede ser observado, y se instruyó a la gente de cómo ser observado con seguridad. Por eso en Costa Rica no hubo lesiones oculares. El próximo eclipse total de sol a nivel mundial va a ser el próximo año, el 21 de agosto, y va a verse a lo largo de todo Estados Unidos. Si es en Costa Rica, va a ser el 31 de diciembre del año 2233, más o menos como a las 3 de la tarde. El alumbrado público estaba programado para funcionar en ese momento. Las gallinas y otros animales se durmieron temprano por un par de minutos. Ver oscurecerse a esa hora, ver los animalitos impresionados también, ¿verdad? Fue algo muy, muy hermoso en realidad. La sensación era como si fuesen las 6 de la tarde. Nosotros al tipo de antes, ¿verdad? Era una palangana de agua. Poníamos una palangana de agua en el patio de la casa, se le echaba agua y nosotros veíamos ahí el reflejo del sol donde la luna tapaba por completo el sol. Don Rafael Ángel Calderón Fournier era el presidente de la República y decretó asueto. A las 2:08 de la tarde acabó el fenómeno, pero la sorpresa continuaba. Muchos temían a los mitos y algunas embarazadas se refugiaron debajo de la cama para evitar que su retoño naciera con un lunar o una mancha. Ya pasaron 25 años del eclipse y muchos costarricenses. Si fuese hoy. Y tras la pausa en Noticias Repretel le tendremos los detalles de una enfermera que salvó muchas vidas, pero también perdió al amor de su vida. Mañana se cumplen 11 años del grave incendio ocurrido en el Hospital Calderón Guardia. Dos personas menores de edad, las principales sospechosas de acabar con la vida de un anciano. Ya volvemos con todos los detalles. Gracias por informarse con Noticias Repretel. A pocas horas del incendio del Hospital Calderón Guardia, que ocurrió hace 11 años, la jefa de enfermería que ayudó a pacientes perdió a su gran amor. La funcionaria recuerda la fecha con mucho dolor mientras aún trata de superar lo sucedido. Tenía 4 meses de embarazo y ahí no perdí el bebé. Al día siguiente me alegraron en el San Juan de Dios. Dos marcas dejó aquella fatídica noche en la vida de doña Neri, quien estaba en ese momento como jefa de enfermería.
Primero ver a 3 de sus compañeras y a 16 pacientes víctimas de las llamas. Luego, perder al bebé que llevaba en su vientre a raíz de la tragedia. Y en el momento en que usted sabe que usted tiene un hijo, o sea, ya es una vida ahí. Digamos, ya para este año estaría cumpliendo 11 años. Las 2:23 de la madrugada de aquel 12 de julio del 2005 siguen grabadas en la retina y en el corazón de muchos. Yo estuve ahí, vi cada una de las escenas, las tengo grabadas en mi mente, con solo que cierro los ojos hago un repaso. Y antes casi siempre lloraba cuando decía esto y ahora me contengo un poquito. Una nueva plazoleta rinde homenaje a las 3 valientes enfermeras que entregaron sus vidas en la emergencia. 11 años después, el centro médico empieza a reponerse físicamente. Están a pocos meses de iniciar la construcción de una nueva torre de 7 pisos y 21.000 metros cuadrados que devolverá el espacio para las camas que se perdieron aquella madrugada. Se espera que con la construcción del edificio que es de aproximadamente 21.000 metros cuadrados, nosotros recuperemos la capacidad instalada y un poquito más de la capacidad que teníamos. ¿Unas 550 camas? Aproximadamente. El edificio costará $100 millones, unos 55.000 millones de colones. Su construcción tardará 3 años y estará totalmente equipado. Pero para llegar hasta aquí han debido superar 2 etapas previas. La primera fue la atención de las secuelas del incendio, estabilizar los servicios afectados, poner a funcionar todos los sistemas de oxígeno y electricidad. Sobre los escombros del edificio, construir este espacio para elevadores, comprar equipos médicos por 10.000 millones de colones en medio de la crisis financiera que vivió la caja. Y habilitar la mayor cantidad de camas posibles para los pacientes. Antes de la tragedia tenían 522 camas, hoy tienen apenas 340. La segunda etapa fue construir un nuevo edificio para la lavandería y la cocina. Se invirtieron 38.500 millones de colones. Pero lo más importante es que permitió desocupar una gran cantidad de terreno que será utilizado ahora para la construcción del nuevo edificio. Sin embargo, nada de eso borrará los duros recuerdos, la tragedia y el dolor que se escribió aquí. Mientras tanto, a 112 kilómetros del centro médico y muy bien custodiado, está el responsable de la emergencia, Juan Carlos Ledesma Sánchez, quien descuenta 20 años de cárcel en la Marina de San Carlos. Pero de él hablaremos en una segunda entrega. Dos personas menores de edad son las principales sospechosas de acabar con la vida de un anciano de un disparo al corazón. Según la policía, esta no sería la primera vez que actúan con tal violencia para cometer un robo. Doña Rosemary tiene aún muy frescos los recuerdos de su niñez, de cómo compartía con su hermano Luis Humberto desde pequeños ese gusto por los autobuses y los paseos que fue inculcado por su padre. Pero los tiene que recordar sola, porque desde hace 3 meses su hermano no está. Fue asesinado de un balazo en la espalda el 3 de abril, cuando según las autoridades fue asaltado mientras realizaba un viaje como taxista. El disparo le atravesó el pecho hasta llegarle al corazón. El que llegó primero fue mi hijo mayor. Él sí lo vio, cómo quedó. A mí no me dejaron pasar. Dice, no, mejor no. Digo, pero ¿cómo quedó él? Quedó recostado al asiento. Pero no tenía sangre por ningún lado. Digo, pero le dispararon. Sí, le dispararon. Parece que fue del hombro, a raíz del hombro, por este lado y le tocó el corazón, le estalló el corazón, fue instantáneo. El homicidio fue en Acerrí, a tan solo 10 minutos de la casa donde vivían. Aquella noche muchos eran los curiosos, pero pocos, muy pocos, los testigos que quisieron hablar. Pero aún así,
La policía judicial logró dar con las que ahora se consideran las principales sospechosas de su crimen. La historia que ya se logra determinar es que ellas iban a abordar otro vehículo, pero el caballero, que es el chofer de ese otro vehículo, dijo que iba a ir a comer, entonces que no las podía llevar y que ya había terminado la jornada. Entonces ellas buscan otro vehículo, otro taxi, y el que abordan es el del señor. Le dice que la lleven y la ruta que ponen ellos la recoge ahí por la clínica de Acerrí, las traslada a San Juan de Dios de Desamparados en una de las calles antes de llegar cerca supuestamente de la vivienda de las imputadas. Es cuando ocurren los hechos. El viernes anterior las autoridades judiciales detuvieron a 2 mujeres menores de edad de 15 y 17 años con prueba suficiente para poder amarrarlas al proceso. Las menores de edad fueron presentadas ante el Ministerio Público, quienes solicitaron 2 meses de detención provisional, la cual fue acogida por el juzgado penal. Ahora enfrentan el delito de homicidio calificado, que tanto en penal juvenil como en los adultos, la pena es la misma, de 20 a 35 años. La única diferencia es que un menor de edad no puede pasar en la cárcel más de 15 años. La frontera con Nicaragua vuelve a ser sitio de detención por los africanos que exigen ingresar a nuestro país. El periodista Cristian Fallas nos informa en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Así es, estamos en el sector de Peñas Blancas porque la crisis de migrantes extracontinentales se está complicando acá en este sector fronterizo con Nicaragua. Hemos hecho un recorrido en uno de los albergues temporales que ellos mismos han levantado en una propiedad muy cerca donde nos ubicamos. Eso sí, no están utilizando los albergues que le está dando la Comisión Nacional de Emergencias, donde van a tener sus necesidades básicas cubiertas como agua y comida, porque estos están un poco más alejados, por ejemplo, en el Jobo o en las Vueltas. Eso nos ha detallado el ministro de la Comunicación desde Casa Presidencial vía teléfono, donde le hemos consultado acerca de lo que va a ocurrir con todas estas personas quienes ya se están impacientando, y el día de hoy realizaron un pequeño motín en el borde fronterizo con Nicaragua. Unos 50, 70 de ellos se amotinaron ahí y tuvieron que intervenir la fuerza pública, y para el día de mañana ya están anunciando una movilización masiva, así lo han catalogado ellos, a partir de las 7:30, 8 de la mañana, partiendo precisamente de ese campamento improvisado donde viven de manera precaria, y así lo hemos visto con nuestra cámara en ese recorrido donde están cocinando en condiciones no adecuadas, están con niños, están con mujeres embarazadas. Hay muchas personas que se movilizan en este campamento improvisado donde hay decenas de extracontinentales, pero están anunciando entonces esta movilización para el día de mañana. Escuchemos lo que nos han dicho, al menos algunos de ellos que se nos acercaron y están muy preocupados acerca de lo que están viviendo acá en este sector fronterizo. Escuchemos. Para todo el monte, río, lluvias, no tienen problemas. Llegué acá en Costa Rica. Solo país Nicaragua quiere nuestros altos. Nosotros ya vivimos en Nicaragua. Y también nosotros pedimos al ministro acá en Costa Rica oportunidades para ver si consigue una línea aérea para nosotros pagar para llegar en México. Igual que cubanos. Igual que cubanos. Y dice a nosotros que él nos puede hacer el favor para nosotros. Porque cada persona aquí tiene familia de diferentes países. Familia que allá disponible para cada persona. Que aqui as pessoas estão passando vergonha. Quando as pessoas foi lá na fronteira, a polícia não quer a gente passar. Só que queda atrás, não tem que deixar a pessoa passar para la frente. Aqui as pessoas estão passando miséria. Mira bem aonde que a pessoa está acotando. Todo dia tem chuva, tem lluvia, llueve. As pessoas estão dormindo en el suelo. Mira ve como ten lolo. Las personas estoy cocinando en la paila sin hacer nada. De momento, esta es la información que les tenemos desde Peñas Blancas. Este es un reporte de Cristian Fallas para Noticias Repretel. El hecho de la pretemporada, sí, ya a tono con los equipos nacionales, o sea, de ahí me toca perder, pero... O sea, que no está afinadito con no la estoy puntería. Afinadito, estoy soltando piernas, esos son un poco los argumentos de los jugadores, así que
Yo estoy soltando también pronósticos. La otra semana empezamos ya nuevamente el torneo nacional y ahí ya voy a estar bien a tono. Gol de Oscar Segura. Afilado, vio como salió otra vez con Heredia. Aquí no se puede. El problema es que yo estoy en pretemporada este fin de semana, nada más. Ya gané prácticamente todo el año para hacer pretemporada. Nos vamos mejor, ¿verdad? Porque, bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía y recuerde que a las 11 en nuestra última edición estaremos también con ustedes. Gracias, buenas noches.